Hola, muy buenos días. A continuación, sobre temas de biofísica, hoy vamos a hablar acerca de unidades derivadas. Recordando que en el Sistema Internacional de Unidades tenemos dos tipos de unidades básicas que mencionamos en el video anterior, y en el día de hoy hablaremos sobre unidades derivadas. Las unidades derivadas más frecuentemente usadas en medicina tenemos superficie, volumen, velocidad lineal, aceleración, densidad, concentración. Vamos a mencionar algunos de ellos en el día de hoy. Primero vamos con superficie. En cuanto a superficie, la utilidad que tiene medicina, por ejemplo, en caso de medir la superficie de corte transversal de los vasos sanguíneos. Vamos a suponer que ese es un vaso sanguíneo. Si calculamos esa superficie de corte transversal de un vaso sanguíneo, nosotros podemos mencionarlo en este caso en centímetro cuadrado. Por ejemplo, la aorta, el corte transversal tiene 2.5 centímetros cuadrados. Pero si se trata de capilares, total de la superficie de corte transversal de todos los capilares que tenemos en el cuerpo, si calculamos, sumamos toda esa superficie, ronda alrededor de 2.500 centímetros cuadrados. Entonces, en este caso, para unidades de superficie, nosotros podemos usar metro cuadrado. Por ejemplo, para superficie corporal de los seres humanos se usa metro cuadrado. Podemos usar también centímetro cuadrado, que es muy usado en medicina. Y podemos usar también milímetro cuadrado. Cuando hablamos de superficie, significa, por ejemplo, una superficie de vamos a poner un ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo tengo una superficie, el largo tiene 1 centímetro y el ancho de 1 centímetro. Si calculamos superficie, es 1 centímetro por 1 centímetro, entonces igual a 1 centímetro cuadrado. También se menciona mucho cuando estamos estudiando pulmón que la superficie total de la conexión que existe del cambio gaseoso entre alvéolos y los vasos sanguíneos. Esa superficie que nosotros vemos aquí, por ejemplo, a nivel pulmonar ronda alrededor de 70 metros cuadrados. Vamos con otra de las unidades, que es el de volumen. En cuanto al volumen, usamos metro cúbico. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos un cubo. Si estamos hablando de metro cúbico, que en cada lado tiene 1 metro. Entonces, si calculamos el volumen, me da 1 metro por 1 metro por 1 metro, será 1 metro cúbico. En medicina tenemos otras unidades que usamos para mencionar volumen, además de metro cúbico. Por ejemplo, tenemos litro, que no es parte del sistema internacional, pero como usamos mucho, lo voy a mencionar. 1 litro. Y tenemos también otras unidades como centímetro cúbico.
Tenemos también milímetro cúbico. Son los más usados en medicina. Y también tenemos cc. En este caso voy a mencionar, lo voy a recordar, que un cc, unidad de volumen, es igual a un mililitro igual a un centímetro cúbico. Tomamos en cuenta en nuestro cálculo que un cc, un mililitro, un centímetro cúbico son casi iguales. ¿Dónde usamos esas unidades? Por ejemplo, volemia es el volumen total de sangre. Volumen total de sangre, que es un 8% de peso de una persona, es el volumen total de sangre que se llama volemia. Por ejemplo, si una persona pesa 100 kilogramos, 8% de 100 kilogramos es de 8 kilogramos y eso es más o menos 8 litros. Esa es la masa y en este caso ese es el volumen. Entonces podemos decir que 8 litros es la volemia total de una persona de 100 kilogramos. Cuando hablamos de diuresis, por ejemplo, usamos unidades de esas unidades de volumen. Por ejemplo, diuresis, la cantidad de orina que produce una persona en un día. Por ejemplo, un cc de orina por kilogramo de peso por hora. Si hacemos ese cálculo, entonces podemos saber qué cantidad de orina puede producir una persona. Por ejemplo, si una persona tiene 100 kilogramos, orina un cc en una hora, o sea, quiere decir que en una hora produce, si por kilogramo orina un cc y tiene 100 kilogramos, entonces produce 100 cc de orina en 24 horas. ¿Ok? Si calculamos 100 cc de orina por hora, si lo multiplicamos por 24, si produce 100 cc de orina por hora, si lo multiplico por 24, que un día tiene 24 horas, entonces me da 24 por 100, 2400 cc de orina por día. A eso nosotros llamamos diuresis. Ven que otra vez estamos usando unidades de volumen, en este caso cc. Eso es la unidad de volumen más utilizado en medicina. Vuelvo y repito, un cc, un mililitro, un centímetro cúbico, son unidades que tomamos en cuenta su equivalencia, o sea, son iguales en este caso. También agua corporal total, usamos unidades de volumen. Por ejemplo, una persona, si calculamos según la fórmula de agua corporal total, me da 47.76 litros. O sea, una persona con un peso de 79.6 kilogramos tiene 47.76 litros de agua. Quiere decir que casi un 60% del peso de una persona es agua. Están observando diferentes unidades de volumen que nosotros usamos en medicina. Por ejemplo, en caso de suero, esos sueros tienen, la mayoría, los estándar, tienen un litro de solución, o sea, de líquido, que eso equivale a 1000 cc y que equivale a 1000 mililitros y eso equivale a 1000 centímetros cúbicos. Vamos a recordar eso. Recuerden que un cc, un mililitro,
o 1 centímetro cúbico tienen la misma cantidad de volumen. Aunque no tiene que ver con unidades derivadas, pero quiero mencionar el uso de otros métodos para medir volumen que nosotros usamos en medicina. Por ejemplo, si estamos explicando a una madre cómo tiene que dar jarabe a su hijo, no podemos hablar en sentido práctico, tenemos que explicarle qué significa, por ejemplo, 15 mililitros de jarabe, o 10 mililitros, o 5 mililitros. Entonces, uso de cucharada son medidas casi estándar para medir esos volúmenes. Una cucharada sopera tiene 15 mililitros de volumen. Una cucharada de postre más pequeño tiene 10 mililitros y una cucharadita tiene 5 mililitros. Eso es solamente para fines de su información, para poder explicar a una persona que no maneja bien esas medidas de volúmenes, para poder aplicar el tratamiento. También es de suma importancia saber volúmenes que manejan las jeringas que nosotros usamos en medicina. Aquí tenemos jeringas de 3 cc o 3 mililitros, de 5 cc o 5 mililitros, de 10 mililitros, de 20 y algunos vienen de 50 mililitros o 50 cc. Como pueden observar aquí en esa jeringa dice 20 mililitros o 20 cc, que es lo considera igual. En las jeringas que usamos para insulina, recordando que no manejamos mililitros, en este caso manejamos unidades. Es muy importante saber que 1 mililitro o 1 cc, 1 mililitro o 1 cc equivale a 100 unidades, por ejemplo en este caso insulina. Aquí pueden ver un ejemplo de 0.3 mililitros tiene 30 unidades. Quiere decir que cada esas rayitas es una unidad. En este caso, 0.5 mililitros, o sea, medio cc, entonces podemos encontrar 50 rayitas. Cada una de esas rayitas es una unidad. En este caso, un cc completo, si contamos todas esas rayitas que están ahí, me da 100. O sea, quiere decir que cada rayita tiene una unidad, y son 100 rayitas, son 100 unidades, equivalente a qué? A un mililitro, a un cc. O sea, quiere decir que un mililitro igual a un cc igual a un centímetro cúbico, y ese es igual a 100 unidades en este caso. Muy importante esos conceptos cuando estamos en la práctica de medicina. Ya hablamos de superficie, hablamos de volumen, vamos a hablar de velocidad. Cuando hablamos de hidrodinamia, o sea, el movimiento y comportamiento del líquido en vasos sanguíneos, o sea, sangre en los vasos sanguíneos, usamos esas unidades. Velocidad, que sabemos, según su definición, es la distancia dividida entre tiempo. Por ejemplo, en ese vaso sanguíneo, si la sangre corre esa distancia en un tiempo determinado, entonces para decir cuál es la velocidad de sangre, entonces nosotros dividimos la distancia que corre la sangre en unidad de tiempo. Entonces podemos decir que la unidad de velocidad es metro, la distancia es metro, tiempo es segundo, entonces velocidad, la unidad de velocidad se llama metro por segundo.
Otra de las unidades es la aceleración. Cuando hablamos de aceleración, me refiero al cambio de la velocidad, en este caso de flujo sanguíneo. El B1 menos B0, o sea, la cambio, o en otras palabras, la delta B, cambio de velocidad. Entonces podemos decir que aceleración es igual cambio de velocidad dividido entre tiempo. Recuerden que la velocidad tiene su unidad metro por segundo, dividido entre tiempo. Tiempo tiene su velocidad en segundo, entonces será, la unidad que me da es metro por segundo, pero al cuadrado. Entonces la aceleración, esa es la unidad de aceleración. Bien. Vamos a hablar acerca de concentración. ¿Qué es la concentración? Es otra de las unidades que nosotros usamos, unidades derivadas. Concentración, según su significado, es la división de masa en volumen, o sea, masa en volumen. En este caso, masa es soluto. Vamos a suponer que yo tengo sal de cocina, lo echamos en un vaso con agua. Entonces, el soluto en este caso es sal y el solvente es agua. Si quiero calcular la concentración, debo calcular la masa de sal. Por ejemplo, en este caso puedo decir que tengo 10 gramos de sal. Sobre volumen de agua, puedo decir que tengo 1 litro, por ejemplo, de agua. Entonces puedo decir que la concentración será 10 gramos sobre 1 litro. Entonces, si hago ese cálculo, hago el cálculo, 10 dividido entre, podemos hacer algo, podemos poner en vez de 1 litro, podemos poner 1000 cc, para que sea más fácil de entender. 10 gramos sobre 1000 cc, ¿ok? Quiero calcular la concentración. Ahora podemos decir 10 gramos dividido entre 1000 cc y me da 0.01 gramos por cc. O sea, quiere decir que en cada cc existe 0.0 gramos de sal. Y eso es el concepto de concentración. Ahora, puedo hacer el cálculo de concentración, pero en por ciento. Hay dos formas para calcular el por ciento de concentración. Uno es en forma de masa del soluto sobre masa de disolución. Vamos a poner un ejemplo. Igual aquí, que teníamos ahí 10 gramos de sal, teníamos 1000 cc. Recuerden que 1000 cc es más o menos, en caso de agua, por ejemplo, es lo mismo que 1000 gramos. O sea, vamos a suponer que tengo un recipiente que tiene 1000 gramos de agua y vamos a mezclar, o sea, entrar 10 gramos de sal en ese solvente. Entonces, ¿cómo hago el cálculo? Como dice la fórmula, como pueden observar aquí, por ciento de masa me da masa de soluto, en este caso 10 gramos de sal. Mi soluto es sal. Y masa de soluto otra vez. Recuerden que
la cantidad, cuando entramos sal en agua, entonces la masa total, la masa de disolución, será la suma de masa de sal más masa de disolvente, que en este caso es 1000 gramos. Entonces ese es sal y ese es agua. Entonces, el cálculo será por ciento de masa. Tenemos 10 gramos y ahí me da 1010 gramos. Si hacemos ese cálculo, si hacemos ese cálculo, 10 lo divido entre 1010 y me da 0.009. 0.009, pero ¿qué voy a hacer en este caso? Recuerden que gramo se va con gramo, o sea, no tenemos unidad aquí porque es la unidad es igual en arriba y abajo. Entonces, si lo multiplico por 100, para que me dé por ciento, entonces la respuesta será 0.9%. Quiere decir que en cada 100 cc tenemos 0.9 gramos de sal. Y eso me recuerda a solución salina. Cuando hablamos de solución salina, salino es 0.9%, ya saben el significado de eso. Ahora, si queremos hacer el cálculo de porcentaje de masa-volumen, entonces la fórmula cambia. Arriba vamos a poner la masa y abajo vamos a poner el volumen. Todo es igual, pero abajo vamos a tener que volumen. Volumen de solvente, volumen de soluto y masa de soluto arriba. Es lo mismo, pero en vez de poner masa sobre masa, porque es masa sobre masa, aquí ponemos masa sobre volumen y seguimos igual el ejercicio. En el otro video vamos a desarrollar más esos conceptos, pero vamos ahora a seguir con explicar uso de múltiplos y submúltiplos. Esos son los prefijos establecidos en el Sistema Internacional de Unidades. Lo más usado, que en medicina tenemos kilo, tenemos hecto, deca, pero los submúltiplos, deci, centi, mili, micro, nano y pico y femto. Esos son los más usados en medicina. ¿Qué significa esos múltiplos submúltiplos? Por ejemplo, en este caso, cuando menciono kilo, significa equivalente a 1000. Cuando yo digo 1000 kilogramos, perdón, si yo digo 1000 gramos, equivale a 1 kilogramo. O cuando digo 1000 por ejemplo, el caso podemos poner en 1000 cc, entonces estamos hablando de 1 litro en este caso. 1000, o sea, kilo cc, que no se usa en ese término, pero significa 1000. Kilo, kilogramo, kilómetro. Cuando hablamos, por ejemplo, de 1000 metros, estamos hablando de 1 kilómetro. Para que no haya confusión, voy a
quitar esa parte. Ok. Entonces, por ejemplo, en el caso de centímetro. Cuando hablamos de centi, significa 0.01. O sea, tenemos que dividirlo en ese número. Por ejemplo, cuando yo digo centímetro, un centímetro, cuando digo un centímetro, o sea, quiere decir que tengo que dividir un metro entre 100. O sea, cada parte es un centímetro. Cuando ven 10 a una potencia de menos 2 es lo mismo. O sea, un metro dividido entre 10 menos 2. Es lo mismo, que me da un centímetro. Cuando hablo de milímetro, o sea, quiere decir que agarro un metro y lo divido entre 10 a menos 3. Entonces eso me da un milímetro. O sea, una milésima parte de un metro. Y así por el estilo. Micrómetro significa, por ejemplo, en este caso de micrómetro, un metro lo divido entre 10 a una potencia de menos 6. O sea, una millonésima parte de un metro. Eso se llama un micrómetro. Es el símbolo que usamos, mu, ¿no? Un micrómetro. Así por el estilo. Para que tengan una idea, ahí puse algunos ejemplos. Son plaquetas que tienen de 2 a 4 micrómetros. Y los glóbulos rojos tienen en su grosor, tienen 2 micrómetros. Y el ancho total es de 7.5 micras. Esa gráfica es muy interesante. Por ejemplo, una mujer adulta tiene más o menos 1.7 metros. Se calculan por 1.7 metros. Por ejemplo, un huevo es más o menos la altura, si calculamos, eso huevo de avestruz es muchísimo más grande que un huevo de gallina. Y podemos buscar el tamaño, o sea, la altura de cada uno. Pero yo creo que usted ponga atención en caso, por ejemplo, de los virus de gripe. Tienen unos tamaños alrededor de 100 nanómetros. ¿Qué significa nanómetro? Un metro 10 a menos 9. Cuando buscamos la palabra nano, ven que es 10 a menos 9 metros. O sea, dividir el metro, que significa 10 menos 9, 1000 millones veces de un metro. O sea, si dividimos un metro 1000 millones de veces, entonces tenemos un nanómetro. ¿Ven que es muy pequeño? Ahora, los fosfolípidos, ven el tamaño de los fosfolípidos, están entre un nanómetro y 10 nanómetros. O sea, tienen un tamaño muy pequeño. Y un átomo tiene un tamaño de 0.1 nanómetro. Son medidas lo que usamos más, especialmente en hematología, se usa mucho. Por ejemplo, el concepto de picómetro, femtómetro, etc. Y por último, vamos a terminar con esas unidades que usted tienen que saber, además de las unidades básicas y derivadas. También hay unidades que nosotros mencionamos en cuanto al tiempo. Por ejemplo, el segundo, minuto, hora y día. Tienen que saber que un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto
tiene 60 segundos. Tiene 60 segundos. Y también tenemos que recordar que un día, si quiero calcular, recuerden que un día tiene 24 horas. Y si lo calculamos esto por 60, quiero saber un día cuántos minutos tiene. Para eso multiplico 24 por 60, me da 1440 minutos. Quiere decir que un día tiene 1440 minutos. Otro número que ustedes tienen que recordar, que un día tiene 24 horas, tiene 60 minutos cada hora, o sea, quiere decir que un día tiene 1440 minutos. Ahora, si multiplicamos eso por 60 segundos, me da cantidad de segundos que tiene un día. Entonces, 1440 multiplico por 60. Me da 86.400 segundos. O sea, quiere decir que un día tiene 86.400 segundos. Muchas gracias por su atención.